Hola a todos y bienvenidos a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra mucho que estén aquí acompañándome. Espero que este video sea de su agrado. Es mi primer video y quiero que sea un video muy memorial, muy interesante sobre un tema que me apasiona demasiado, que es la diferencia entre llamas gemelas y almas gemelas. Si este video es de su interés, por favor regálenme un dedito arriba y un comentario, un me gusta, suscríbanse y vamos al tema. Bueno, entre las lecturas que yo hago normalmente recibo muchas consultas de gente diciendo yo creo que esta persona es mi llama gemela, que es mi alma gemela, y a veces están en relaciones karmáticas, en situaciones que no son tan profundas como las llamas o las almas, y por eso quisiera hacer este primer video para aclarar cuál es la diferencia y para que ustedes puedan tener un conocimiento claro y cuando hagan consultas conmigo podamos de una vez aclarar todas sus dudas. Bueno, la principal diferencia entre llamas gemelas y almas gemelas, hay toda una historia detrás de eso, hay libros, hay información que ustedes pueden consultar y pueden leer. Yo les voy a compartir mi punto de vista, mi perspectiva sobre lo que yo sé, sobre lo que yo he leído y mi conocimiento. La historia cuenta que las almas gemelas son relaciones en un plano 3D, en un plano terrenal, en un plano físico. Las relaciones de llamas gemelas son relaciones en un plano 5D, en un plano espiritual, en un plano diferente. La historia de llamas gemelas dice que eran una sola alma, un solo espíritu, y ellos miraban desde lo lejos el amor terrenal, el amor 3D que tenían las almas gemelas. Esa alma tenía una parte masculina y una parte femenina, pero eran una sola alma. Ellos anhelaban querer bajar a la tierra y experimentar ese amor físico, ese amor terrenal que tenían los humanos en una relación 3D. Y ellos le piden a Dios, a su ser espiritual o como ustedes prefieran llamarle, le piden que les permita bajar a este plano y experimentar ese amor. Pero ese ser terrenal, ese ser divino les dice, sí, pueden bajar, les voy a permitir que lo experimenten, pero ustedes se van a separar, voy a separar la parte masculina de la parte femenina y van a bajar como dos seres distintos y su objetivo en la vida va a ser volver a encontrarse, volver a unirse. Y hasta que lo logren y puedan volver a estar juntos, van a poder volver a subir a ese plano 5D. Ambos acceden y bajan a esta tierra a vivir esa experiencia. Es ahí la principal diferencia. Las llamas gemelas son una relación espiritual, más allá de lo terrenal, más allá de lo normal. Y la relación de almas gemelas es un amor lindo, un amor puro, pero un amor de la tierra, un amor muy del plano de nosotros. Entonces voy a hacerles como un paralelo en qué cosas hay diferentes, qué cosas hay parecidas y pues lo voy a ir leyendo acá porque no quiero que se me pase ningún detalle. Entonces, primer aspecto, almas gemelas, relación en 3D, llamas gemelas, relación en el plano 5D. El segundo aspecto es que las llamas gemelas, la conexión es una conexión divina, una conexión espiritual, una conexión única, algo que tú nunca vas a experimentar antes, algo que es totalmente fuera de este plano. En cambio, la relación de almas gemelas es una conexión energética, una conexión diferente, una conexión linda, buena, tierna, pura, eso que llaman muy el puppy love, un amor muy tierno. Esa es como la principal diferencia en ese aspecto. Las llamas gemelas sí o sí están destinadas a conocerse, no necesariamente terminar juntas, pero sí a conocerse porque son dos almas separadas de una sola y son como un imán. Ellas sí o sí van a volver a unirse, van a encontrarse, así se opongan, no lo van a poder evitar. Pero en cambio las almas gemelas puede que uno las encuentre o puede que uno no las encuentre. Es algo que puede pasar, no que necesariamente, obligatoriamente va a pasar. Y acá quiero aclarar que no tenemos solamente una alma gemela, podemos tener muchas. Las almas gemelas no son solamente en el plano romántico, amoroso. Podemos tener almas gemelas que son nuestros amigos, esos amigos que tú los sientes como si fueran tus hermanos, como si los conocieras de toda la vida. Puede ser eso, puede ser un familiar, puede ser tu madre, puede ser tu padre. No necesariamente es algo romántico, podemos tener muchas almas gemelas en nuestra vida. A ver, otro aspecto es que cuando tú conoces a tu llama gemela,
tú sientes que no vas a poder vivir sin ella. Ambos sienten que no pueden vivir el uno sin el otro, pero no necesariamente en un plano físico, es decir, no tienen que estar juntos todo el tiempo. Se van a pensar, se van a soñar, se van a recordar y quieren pasar todo el tiempo que puedan juntos. Normalmente el 90% de las llamas gemelas terminan juntas en esta vida, pero hay un 10% pues que no lo logran y que no va a ser así en este plano, pero así pasa. En cambio, en las almas gemelas, cuando tú conoces a tu alma gemela, van a estar siempre juntos. Tú no la vas a querer soltar, no te vas a separar. Y normalmente es una relación destinada para siempre, para estar juntos, para no separarse nunca más. En las llamas gemelas, casi siempre a fuerza tiene que haber una diferencia de edad, entre 3, 5, 7 o 10 años. Es muy extraña la situación en la que solo lleven un año de diferencia o 2 años, puede que no sea tu llama, porque normalmente el patrón es tener bastantes años de diferencia. En cambio, en las almas gemelas puede que no tengan diferencia de edad, que la tengan, no afecta, no es como un patrón que marque esa relación. Algo muy curioso y muy importante, y pienso yo que este es uno de los aspectos que más ayuda a determinar si es tu alma o si es tu llama, es que cuando es tu llama gemela, ustedes se conocen en circunstancias extrañas, específicas, diferentes. Por ejemplo, se conocen en un cine al que tú nunca ibas a ir, al que tú no vas, al que no te gusta, pero ese día fuiste porque en tu trabajo te mandaron. Si no hubieras sido obligada y forzada, no te hubieras encontrado con tu llama ese día en esa película. Algo así, o sea, algo muy extraño, muy específico, muy diferente. En tu trabajo, un día que tú trabajas en la jornada de las tardes y tuviste que hacer un reemplazo en la jornada del día y ese día llegó él como cliente a la empresa. Y ahí lo conociste, o sea, cosas así extrañas, misteriosas, diferentes, cosas que tú no harías, que no tenías por qué estar ahí, pero estabas. En cambio, en las almas gemelas se conocen en circunstancias muy normales, en un cine, que un amigo los presentó, en una cita que hicieron por redes sociales, que en Tinder, que cosas así, cosas normales. No quiere decir que sea malo porque son situaciones diferentes, pero así es como tú las identificas. Normalmente tu llama gemela viene a sacarte de relaciones o situaciones tóxicas. Cuando tú conoces a tu llama, tú estás normalmente mal en tu trabajo, normalmente estás casado, estás viviendo una historia difícil, estás sufriendo, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu casa, pero lo más representativo es que estás en una relación tóxica, estás sufriendo en esa relación, estás intentando salir de esa relación y tu llama llega para sacarte de esa infelicidad. Otro aspecto ahí es que normalmente tú ya estás en una relación o la otra persona está en una relación. Es muy difícil, muy extraño que se encuentren y los dos estén solteros. Es casi que no pasa. En cambio, en las almas gemelas se conocen en ese momento ideal de sus vidas, es un momento mágico, era la persona que tú esperabas, en el momento que la esperabas, que todo sea tan mágico y tan especial como tú lo soñaste y fluye. Y todo fluye, o sea, tú no estás en un mal momento de tu vida, sino entonces agradeces que eso llegara y pasara en ese momento. Qué pena el ruido de afuera, pero estoy en una calle muy transitada. Bueno, el otro aspecto es que la aparición de tu llama gemela va a cambiar tu vida por completo. Tú no vas a volver a ser el mismo, tú no vas a volver a ser igual. Bueno, las llamas tienen muchas etapas, muchos procesos por los que se viven, pero normalmente cuando tú la conoces, esa persona te saca de la situación en la que está y te lleva a otro plano, te lleva a conocer cosas que tú no sabías ni siquiera de ti mismo, que te gustaban, que te van a hacer feliz. Tú cambias por completo tu vida, tu percepción. Por ejemplo, si tú no eras vegetariano y esa persona lo es y te muestra ese camino, tú descubres que te gusta eso y pasas a ser vegetariano. O puede cambiar tu religión o tus gustos, tus creencias, cambia totalmente tu vida. En cambio, en las almas gemelas, esa persona te va a generar mucha felicidad, va a ser tu complemento, va a ser eso que llaman tu otra mitad, pero no va a generar grandes cambios en tu vida. Cambios que va a poder generar es que se casen, que tengan hijos, que vivan juntos, que viajen, esos sueños ideales que uno tiene, pero no cambios en tu personalidad, en tu forma de ser, en tu ser. Normalmente no pasa. En cambio, las llamas sí van a voltear tu vida totalmente. Por experiencia propia los digo.
Bueno, en las llamas gemelas, tú vas a querer este es otro aspecto súper importante, tú vas a querer el bienestar de esa persona, estén juntos o no. Eso es ya mucho que decir, porque como es una conexión espiritual, tú lo que quieres es que esté bien, que sea feliz, así esté con otra persona. Porque pasa, como no necesariamente van a estar juntos en esta vida, esa persona puede haber decidido irse con otra persona, estar con otra persona, hacer su vida, y tú le vas a desear lo mejor, tú solo vas a querer que sea feliz, contigo, sin ti, donde esté, como esté, solo deseas su felicidad, porque es tu otra alma, tu otra mitad, y tú solo le quieres desear lo mejor. En cambio, en las almas gemelas, tú quieres a fuerza estar con esa persona, tú vas a hacer lo que sea por estar con esa persona, tú no vas a querer que esa persona se vaya con otra, ni que se vaya con alguien más, ni que esté con alguien más, sino contigo, contigo y contigo. Y tú no te vas a sentir bien, ni tranquila, ni desearle la felicidad que se vaya con otra, porque tú vas a sentir como que si lo pierdes, pierdes esa felicidad perfecta, esa otra naranja que tú esperabas, como que esa persona no necesita ni merece estar con nadie más que seas tú. Es un poquito más egoísta la situación, pues porque es algo más de seres humanos, y los seres humanos somos así. Uno quiere las cosas que uno quiere y punto. Entonces, pues esa es una diferencia, pienso yo, bastante grande. A ver, ¿qué más? En cuanto a las llamas gemelas, ustedes van a tener sueños vívidos después de que se conozcan y haya como cierta relación entre los dos. Van a tender a soñar mucho entre los dos, y una cosa particular es que sueñan al mismo tiempo, es decir, ustedes puede que se levanten al día siguiente y digan los dos, anoche me soñé contigo. No necesariamente va a ser el mismo sueño, pero van a soñarse al mismo tiempo. La misma noche, la noche anterior van a soñarse sobre los dos y van a recordar esos sueños, que son sueños a veces extraños, o sea, que soñé que estábamos en un videojuego, que nos caíamos del juego de Mario Bros, una cosa así, cosas que uno dice, yo por qué me soñé eso, pero lo recuerdas. En cambio, en las almas gemelas los sueños van a ser como, ay, me soñé que viajábamos, me soñé que nos casábamos en un parque con flores en la playa, que teníamos un hijo bonito, que unos sueños así dulces y tiernos y una cosa súper romántica y melosa y linda. No necesariamente se van a soñar al mismo tiempo las mismas cosas, ni van a sentir lo mismo, ni van a decir al otro día, ay, nos soñamos los dos. No, porque no es tan intensa la relación, pero sí van a tener sueños el uno con el otro, sueños bonitos y sueños tiernos. Otro aspecto es en cuanto a las llamas gemelas, la atracción que tú sientes por esa persona no es solo física. Sí hay un gusto físico, pero no es eso lo que te atrae a esa persona. Es algo inexplicable, es que tú la conoces y dices, yo como que yo ya la conozco, como que yo ya la había visto, como que yo sé quién es, pero no entiendes el por qué, porque tú nunca la habías visto en tu vida. No es una atracción solo de que, uy, está súper guapo, está súper churro. Puede que sea súper guapa la persona, que tenga los ojos del pelo que a ti te gusta, pero eso no es lo que tú sientes que te atrae a esa persona. No sabes ni por qué. Dices, no, algo me gusta, algo me atrae. Y otra cosa particular es que es como un imán. Después de que ustedes se conocen, tú no puedes alejarte. No como las almas que tú quieres estar ahí, sino es que no puedes, es que la situación los atrae, se encuentran en los restaurantes, se encuentran en el trabajo, se encuentran y no se pueden separar porque el universo los une, porque como son dos almas separadas, el propósito de esta vida y a lo que los mandaron es unirse y volver a ser uno solo. En cambio, en cuanto a las almas gemelas, normalmente la atracción es muy física. O sea, ustedes se ven y es eso que llaman amor a primera vista, lo ven y dicen, ay, me enamoré, es perfecto, lo amo. En mi caso yo diría, es mono, de ojos azules, alto, lo amo, es como yo lo quería. Es muy físico, muy sexual, hay mucho deseo, hay mucha pasión, hay una cosa incontrolable físicamente. Ese es un aspecto también importante para saber definirlos. Otro aspecto es que en cuanto a las llamas gemelas son muy parecidos, pero no les gusta exactamente lo mismo. Son parecidos, puede ser parecidos también físicamente, pero son más parecidos como por decir, a veces les gustan los mismos deportes, pero no necesariamente a los dos les gusta el tenis. Puede que a uno le guste el tenis y a otro le guste el fútbol, pero están metidos en el tema de los deportes. Puede que a uno sea vegetariano y que el otro sea vegano, pero están metidos en ese tema de las dietas, ¿sí?
no iguales, pero muy parecidos. Y son personas que se complementan, que se acoplan, que se compactan el uno con el otro precisamente por lo que están separados. Un ejemplo puede ser que una persona toque el saxofón y la otra persona cante súper bonito y juntos puedan hacer videos, puedan hacer música, puedan hacer conciertos, algo así, que las actividades o los dones de ambos los complementan y hacen algo súper fantástico que puede ser hermoso. En cambio, en las almas gemelas, tú encuentras a tu otra mitad perfecta para ti, que es igualita a ti. O sea, que es muy, ay, es que a los dos nos gusta nadar y los dos nadamos y siempre vamos a nadar. A los dos nos gusta escalar y entonces los dos escalamos y son igualitos. Eso que la gente dice es que son igualitos, son el uno para el otro porque hacen lo mismo, porque les gustan las mismas cosas. Esa es esa relación de que es tu alma gemela y es una forma bonita de saberlo, pienso yo. Siempre los van a encontrar juntos, las almas van a querer hacer todo juntos, ir para todos lados y hacer las mismas cosas juntas. Las llamas no, se complementan, pueden estar juntos, pueden hacer actividades similares, pero no necesariamente tienen que ir para todos los lados juntos. Se parecen en cuanto a las llamas gemelas, la historia de vida de ustedes, su pasado se parece mucho. Por ejemplo, que la persona de pequeñita, no sé, sufrió, eran sus padres humildes, no tuvieron muchos ingresos, les costó mucho salir adelante hasta que pusieron una empresa y su familia progresó. Tu historia va a ser igual, muy parecida, que tus papás también sufrieron, también venías de una situación humilde, lo intentaron, lo lograron y salieron adelante. Muy, muy alineadas sus historias, porque al ser almas iguales, tendemos a vivir lo mismo, tendemos a escoger a las mismas personas a nuestro alrededor antes de venir a este mundo, a desarrollar la misma historia. Entonces es muy parecido y se van a identificar ambos con eso. En cuanto a las almas, puede que su pasado se parezca, puede que sí, puede que no. No hay mucha influencia en eso. A veces se parece, pero no es un tiene que ser para que sea tu alma que se parezca, no. Otro aspecto súper clave es que en las llamas gemelas hay etapas. Tú vas a vivir esas etapas. De por sí que si quieren les hago otro video mencionando esas etapas para que ustedes exactamente sepan si las han vivido y si es su llama o no. Si tú no pasas por esas etapas de la vida, no es tu llama. O sea, puede ser una relación karmática, puede ser una relación tóxica, puedes estar con un narcisista que a veces lo confunden mucho, pero no va a ser tu llama. Entonces esas etapas son bastante importantes. Aquí quiero decir algo que es interesante para mí, y es que yo oigo mucha gente diciendo: yo anhelo encontrar a mi llama, yo quiero tener a mi llama, es todo el amor perfecto, el amor especial, el amor espiritual, y no saben lo duro que es. Y pues lo digo por experiencia propia, porque yo conocí a mi llama ya hace varios años y es muy duro. O sea, es un amor puro, un amor limpio, un amor espiritual, pero se sufre mucho. En cambio, si tú conoces a tu alma gemela, es solo amor, dulzura, felicidad, crecimiento, una cosa mágica, historia de cuento de hadas. En cambio, con tu llama vas a sufrir, te va a doler. Hay una de las etapas que es la etapa de separación y es duro, es duro. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno anhela y quiere tener, porque uno no sabe el sufrimiento que eso puede traer, y pues hay que estar preparados para saber lidiar con esa situación, porque es linda y es romántica, pero el dolor que causa es harto. Bueno, entonces pues por el otro lado, en cuanto a las almas gemelas, pues no hay etapas. Tú simplemente lo conoces, te enamoras, así te enamoras con una locura y un desenfrene desde que lo conoces, y se quedan juntos y son felices y tienen hijos y se casan y prosperan, y son de esas familias que uno dice: ay, qué lindo, yo quiero así. Llevan 13 años juntos y no pelean y son felices. Una cosa así. Bueno, cuando estás en esa etapa como de conocer a tu llama y están juntos y están viviendo ese lindo romance que hay al principio, va a existir mucha telepatía. Van a decirse cosas sin hablar, pensarse, anhelarse, mandarse mensajes de forma muy telepática, soñarse, escuchar canciones, mandarse muchos mensajes así. Sobre todo esa parte de la telepatía se va a intensificar cuando haya separación, cuando se tengan que separar. Esa parte va a ser muy intensa, cosa que es entre comillas positiva, porque pues vas a poder saber algo de esa persona. En cambio, en las almas gemelas,
No existe la comunicación telepática. ¿Qué puede pasar? Que como son tan iguales, estén hablando y digan las mismas cosas. Que piensen, ay, vamos a tal lado, ay, sí, los dos queríamos ir a tal lado. Y son muy afines el uno al otro y hacen todo muy parecido. Pero no va a haber una comunicación telepática en la que tú puedas saber cómo está la otra persona, cómo se siente la otra persona, qué quiere la otra persona. Solo con la telepatía no pasan las almas gemelas, pero son muy afines el uno al otro. Bueno, aquí vuelvo a mencionar lo de las etapas porque es bastante importante en cuanto a las llamas gemelas. Hay esa etapa de separación. La separación es un proceso de crecimiento, un proceso de cambios radicales en tu vida. Te vas a ir, por ejemplo, cuando hay la separación, hay una persona que se aleja. Entonces tú puede que te vayas, en mi caso yo me fui a otro país, a otro continente, al otro lado del mundo, yo me fui a Australia, te vas a vivir a otro país, te cambias de ciudad, te cambias de trabajo, te cambias tu vida por completo y te alejas y hay un cambio radical. Eso marca mucho tu vida y es otro aspecto muy importante para decir, ok, es mi llama porque me está pasando esto. Normalmente hay esa separación porque una de las dos energías está más atrasada. Normalmente es la energía masculina que no reconoce la relación, no quiere estar ahí, le da miedo lo que está pasando y huye, se aleja de ti, te hace un bloqueo, se puede ir con otra persona, se puede ir con la exnovia, se puede ir con otra que conoció hace 3 días y decidió que era el amor de su vida y se queda con esa persona bastantes años. Dios no quiere que se llame igual que tú, porque ahí sí es un dolor terrible, pero pasa. Entonces, ¿tú qué haces? Tú coges tus cosas, tú coges tu vida y te vas. Porque siempre hay uno que persigue y otro que no quiere ser perseguido. Ese momento va a ser importantísimo en tu vida porque después de la separación va a haber un crecimiento espiritual. Si tú no tienes ese crecimiento espiritual, no fue tu llama, simplemente una relación tóxica, un karma que se acabó y seguiste con tu vida. Ese crecimiento espiritual va a hacer que tú despiertes tu psiquis, que tú despiertes tu intuición, que tú crezcas y avances como persona. Tiene que pasar ese cambio. Por ejemplo, que descubras que te gusta el tarot, que te gustan las cartas, que sabes leer el péndulo, alguna cosa así mística, extraña que se despierte en ti. Acá, bueno, ya no hay más parecidos con las almas gemelas, voy dando como más daticos de las llamas. Bueno, lo que les decía, normalmente la energía femenina está más avanzada. No necesariamente digo que sea hombre y mujer y que la mujer es la más avanzada. A veces hay mujeres con energías masculinas súper marcadas. Depende de cuál sea la energía dominante en ti. Pero normalmente la energía femenina es la que se da cuenta primero de la relación, la que reconoce la conexión y quiere estar ahí. Como que dice, ah, esta es mi conexión, esta es mi persona, yo quiero estar ahí. Y la conexión masculina se aterroriza de lo que está pasando y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta persona? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Yo no quiero esto porque me siento así, yo no soy así, esto me está cambiando, yo mejor huyo, me alejo y capaz que dice, esto nunca pasó, nunca tuvimos nada, era una amiga especial, la quise muchísimo, pero huyen. Correctamente dicen, yo de esto no quiero, me da pavor. Y hay que esperar a ver si ambos tienen ese crecimiento espiritual para que lleguen a estar juntos. Porque si solo una de las personas crece espiritualmente, es difícil que vuelva a haber una unión. Bueno, la separación puede durar varios años. Puede durar 3, 4, 5 años. Yo he conocido personas que han estado en separación hasta 10 años y luego a los 10 años se reencuentran y lo logran. Normalmente dura 2 años, pero 2, 4, 6, 8 y 10, ahí tú te puedes sentar a esperar. Depende del grado en el que avancen los dos. En mi caso, yo diría, para mí fueron 4 años de separación y tú vuelves porque vuelves a encontrarte a esa persona, así tú no quieras, así tú lo quieras evitar. El universo te hace volver a donde tengas que estar. Yo, por ejemplo, no pensaría estar aquí donde estoy y dije, yo aquí no vendría nunca más y aquí estoy. Aquí el universo me devolvió, aquí el universo me mandó y aquí me lo volví a encontrar. Entonces es algo que tú no puedes evitar, que tú no puedes controlar y que yo ni planeé volvérmelo a encontrar y me lo crucé, o sea, apareció y pasó. Entonces es algo muy diciente que tú vas a decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo no lo estoy planeando, si yo no quiero, el universo me trajo aquí, me obligó a estar aquí, a ver qué es lo que tengo que vivir. Vívelo y pásalo,
No te opongas, no digas, es que se fue con otras, que sufrí, es que ya no quiero. Tú deja que las cosas fluyan y que pasen, a ver qué pasa. Bueno, lo que les decía del crecimiento espiritual, tiene que haber ese cambio espiritual. ¿Por qué? Porque ahí va el porque les decía que a veces muchas llamas gemelas no lo logran. Porque si yo como energía femenina crecí, avancé y la energía masculina no, y el universo nos vuelve a encontrar y nos cruzamos, no vamos a poder estar juntos. Hay un 10% de llamas que no lo logran. ¿Por qué? Porque tienen que estar los dos alineados y en el mismo nivel espiritual para poder unirse, ser uno, quedar juntos y volver a ese plano 5D que es el objetivo. Si tú no lo lograste o la otra persona no lo logró y tú vuelves, te lo encuentras, sigue con la misma persona con la que te dejó, sigue con la otra persona con la que se fue o ha estado con muchas personas o no quiere estar con nadie y anda aquí para allá brincando donde pueda, no avanzó, no se logró, se volvieron a encontrar, sí, porque ese era el objetivo del universo, se encuentran o no se encuentran, si yo avancé y yo lo logré, el universo me va a volver a traer a él, pero no van a estar juntos. Hay de dos, o que la otra persona después de volverte a ver cambie, avance, evolucione en su vida y lo logre y en otros 4, 5, 6 años vuelvan y se encuentren y lo logren. Pero lo más seguro es que si se volvieron a encontrar y los dos no avanzaron, en esta vida no fue. Y hay que aceptarlo y entenderlo así. Y yo sé que cuesta, yo sé que es duro, pero no hay que forzar nada. Otra cosa importante de las llamas es que vienen de muchas vidas, o sea, cuando hagas lecturas de eso, te tiene que salir la carta de las llamas gemelas y te tiene que salir la carta de las vidas pasadas. Normalmente las llamas vienen juntas muchas vidas, una vida, otra vida, hasta que lo logren y logren llegar a su plano 5D. Entonces tú lo puedes tomar como, ok, yo avancé, en esta vida no lo logramos, pero en la otra será. Y en la siguiente vida se van a volver a encontrar en otro cuerpo, en otra cara, en otra circunstancia y van a volver a vivir una situación similar hasta que las dos personas avancen y logren hacerlo. Otra cosa importante es que normalmente cuando vuelven a encontrarse después de la separación, los papeles se cambian. La que perseguía deja de perseguir y la otra persona empieza a perseguirla, siempre y cuando haya habido el cambio. Si no hubo el cambio, es un datico ahí en el que puedes saber la otra persona no cambió. Si la otra persona no cambió, es porque no te va a seguir buscando. O sea, te va a reconocer, va a recordar lo que pasó, pero va a estar quiero, no quiero, sigo teniendo miedo. En cambio, si la otra persona avanzó y creció espiritualmente, él va a pasar a perseguirte a ti. Y tú vas a ser la que va a decir, yo no sé si quiero esto, yo no sé si te creo, yo no sé si avanzaste, vamos despacito, vamos a ver qué pasa. Otro tip ahí. ¿Qué más les puedo yo decir? Bueno, si en el caso en el que no terminen juntos, igual esa persona vino a tu vida con un propósito, porque es un propósito divino. Es decir, tú estabas estancada, bloqueada, y esa persona apareció en tu vida para decirte, acaba con eso, sal, cambia, descubre esto de tu vida, tú eres así, tú eres así, te hace conocer cosas que tú no sabías, que tú podías, como ese berrenque va a hacer las cosas y lanzarte al mundo. Entonces, por ejemplo, tú vas a decir, ok, no estuvimos juntos, no lo logramos, pero me cambió mi vida, me sacó del trabajo en el que estaba, me impulsó a renunciar, me impulsó a irme del país, me impulsó a irme a vivir a Australia, me impulsó a cambiar, me impulsó a hacerme, crecí como persona, avancé espiritualmente, crecí, me gusta, por ejemplo, ahora leer el tarot y las cartas, me leo el péndulo, trabajo ayudando a gente, ayudando a abuelos, cuidando niños, crecí como persona y cambié. Y entonces esa llama vino e hizo algo muy positivo en tu vida. No se quedó contigo esta vida, no lo lograron, pero cambió tu vida de una forma que Dios, el universo, ese ente especial quería que tú lograras porque ese era tu destino. O sea, las personas que tienen llamas gemelas normalmente tenemos una situación así. Venimos a esta vida normalmente solo a ayudar a la gente, a guiar a la gente. Ese es nuestro propósito de vida, ayudar a la gente mediante el tarot, ayudar a la gente físicamente, ayudar a los abuelitos, ayudar a los niños, tener fundaciones, cosas así. Entonces pues vas a agradecer que esa llama apareció y te hizo despertar y decir, lo que estoy viviendo no es mi vida y me voy a ir a vivir lo que sí es mi vida. Entonces algo positivo se logró. No lo veas tampoco como, ay, no lo logramos y piensas y piensas y piensas, porque entre más piensas menos va a pasar. Ese es otro detalle que se me olvidó decir en la separación.
Si tú te vas, así te vayas al otro lado del planeta y sigas pensando y pensando y pensando y pensando, eso no va a pasar. En el momento en que tú sueltes y dejes de pensar a esa otra persona, ahí es cuando se va a dar el cambio, ahí es cuando tú vas a lograr empezar a avanzar y a seguir adelante y a hacer tu crecimiento espiritual, y ahí es cuando esa persona telepáticamente va a sentir que tú la soltaste y va a empezar a crecer y a hacer un cambio. Entonces, para nosotros como llamas es más difícil tener que soltar, aprender a soltar y a decir, ok, suelto, dejo de perseguir, ya no insisto más con esto. Y si él se quiere quedar con la otra persona, con la otra muchacha y es feliz ahí, o él se siente feliz, pues le deseo lo mejor y que sea feliz y en otra vida lo logramos. Y gracias por el cambio que hiciste en mi vida, gracias por lo que me ayudaste a descubrir y te deseo lo mejor. Y siempre le vas a desear el mejor a esa persona, lo mejor. Nunca vas a decir, ay, ojalá terminen y ojalá ya no y ojalá que... Pues no, tú no vas a desear que esa persona sea infeliz. Que si termina, que si descubre que es una relación tóxica, que si descubre que ahí no era, pues chévere, tarde lo descubrió, en algún momento vuelven, de pronto vuelven y están juntos en esta vida, pero no le vas a desear el mal, ni vas a desear que termine con ella, ni vas a ir a contarle a ella cosas, ni... No, eso, nada de eso. Si tú tienes esos deseos y esos sentimientos, no has avanzado espiritualmente en nada y hay que seguir trabajando eso. Y pues eso es todo lo que les quería comentar. Creo que abarqué mucha información, no quiero hacer que este video se vaya más largo, pero como pueden ver este tema me encanta, me apasiona. Tal vez me identifico mucho porque es un camino que yo recorrí, sé lo difícil que es, lo apasionado que es, lo intenso que es, y sé que muchas personas se identifican con esta situación, perdón el ruido, y que están sufriendo eso, que uno se siente tan confundido al principio y quiere explicaciones de por qué me siento así, quién es esta persona, qué es lo que está pasando. Los entiendo total y por eso quise hacer este video, para que pues tengan una guía, tengan una pequeña cartilla de decir, ok, esto sí, esto no, es alma, llama, ya identifiqué. Y cuando quieran hacer lecturas, que por cierto, si quieren hacer lecturas, pues, y si están en Colombia, pueden escribirme a mi correo electrónico, daniastraltarot@gmail.com, lo voy a dejar en la descripción. Y si están fuera de Colombia, pueden agendar conmigo una cita en Fiverr o enviarme un correo electrónico. Entonces, ya cuando hagan su lectura con algún tarotista, si es conmigo o con algún colega, ustedes le pueden decir, ok, yo ya sé, es mi llama gemela, es mi alma gemela, o estoy en una situación karmática y quiero avanzar y quiero hacer esto y aquello, y sí. Cuéntenme en los comentarios, les agradezco si me dejan un dedito arriba, si me cuentan si se sienten identificados, qué les gustó, qué no les gustó, que compartan el video, y cuéntenme si quieren que haga de pronto como otro video, como una guía para identificar a tu llama gemela, y les cuento cuáles son estas etapas y los pasos y características muy específicas. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por escuchar mis videos, les mando mucho amor, mucha paz y que sean felices.